Buenos días a todos, soy el teólogo bíblico y noteísta Tito Martínez. Hoy día 7 de enero del año 2024. Hoy va a ser el segundo vídeo de este ciclo, de este nuevo ciclo, que he creado, que se titula Mensajes sencillos a los llamados testigos de Jehová, o mensajes sencillos a los falsos testigos de Jehová, porque ya estuve explicando cómo esta secta falsa, que se hacen llamar a los testigos de Jehová, realmente no son testigos de Jehová, ya que jamás con sus ojos han visto al Señor Jehová. En el Antiguo Testamento los verdaderos testigos de Jehová eran aquellos israelitas que vieron con sus ojos a este Señor Jehová. Y además de eso, que usted no va a comprobar jamás en ningún solo pasaje del Nuevo Testamento, pues que a los primeros cristianos se les llamara testigos de Jehová. Ellos nunca se llamaban testigos de Jehová, se llamaban santos, es el nombre que más se utiliza para los verdaderos discípulos de Jesús. Santos, discípulos, hermanos, pero nunca testigos de Jehová. Esto demuestra bien clarito que los mal llamados testigos de Jehová pues de ninguna manera son verdaderos cristianos, son falsos cristianos, que es todo lo contrario a lo que son los verdaderos cristianos. Bueno, pues en este segundo vídeo de respuestas sencillas a los falsos testigos de Jehová, hoy voy a hablar de la profecía que encontramos en Daniel capítulo 4, libro del profeta Daniel, conocida como la profecía de los 7 tiempos. ¿Y por qué? Porque esta profecía de Daniel 4 es donde basan esta organización satánica, esta organización fraudulenta, este cuerpo gobernante de falsarios, de falsos ungidos que dirigen esta secta diabólica, es donde pretenden basar la cronología para llegar al año 1914, cuando según ellos Jesús fue entronizado en el cielo y comenzó a reinar, comenzó a gobernar. Esa mentira del diablo, esa doctrina fundamental de esta secta diabólica, ya la he destrozado, la he refutado completamente en el vídeo anterior. Estuvimos viendo cómo ninguna entronización de Cristo ocurrió en el año 1914, ya que el Nuevo Testamento habla de 2 entronizaciones de Jesús. La primera, que ya ocurrió cuando Jesús ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios en el trono de su Padre, del Dios Supremo, del Padre Celestial. Esto lo dijo Jesús: porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La palabra entronización, entronizar, significa sentarse en un trono, ¿verdad? Esto lo digo porque hoy estaba hablando en mi canal en mi canal de YouTube, pues un falso testigo de Jehová, un atalayado de estos, me envía un estúpido mensaje diciéndome que no, que me dice él que Jesús no fue entronizado en el cielo cuando ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios en el trono de su Padre Celestial. Y me dijo que no, que eso es mentira, que Jesús no fue entronizado cuando ascendió al cielo. O sea, hace falta estar mal de la cabeza para decir semejante babosada, para decir semejante estupidez. Ya que la palabra entronizar significa que es sentarse en un trono. Y Jesús, le pregunto a estos pobrecitos, a estos falsos cristianos atalayados, ¿Jesús fue entronizado, se sentó en el cielo, en el trono de su Padre Celestial a su derecha? ¿Verdad que sí? Por lo tanto fue entronizado, pero no comenzó, en ese tiempo no comenzó a gobernar, a reinar sobre las naciones de la tierra. Esto lo expliqué, lo dije bien clarito en el anterior vídeo. Jesús se sentó a la derecha de Dios para comenzar a ejercer su labor sumo sacerdotal, de sumo sacerdote, de intercesión por los suyos, por sus discípulos, a la derecha de Dios. Fue sentado en el trono de su Padre Celestial, es decir, fue entronizado, queda clarito. Y luego la segunda entronización de Jesús, que va a ocurrir en el futuro, como lo estuvimos viendo ayer lo expliqué bien clarito, o sea, no lo voy a estar repitiendo ahora otra vez. Jesús se va a sentar en su propio trono, en su trono glorioso, cuando venga del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus ángeles, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Algo que no ocurrió evidentemente en el año 1914. Por lo tanto, lo que enseña esta secta satánica llamada los Testigos de Jehová, de que Jesús fue entronizado en el cielo en 1914 y comenzó a reinar, eso es una de las mayores mentiras del diablo de toda la historia. Entonces, ¿qué han hecho estos falsos ungidos, el llamado cuerpo gobernante de esta organización satánica, para llegar a la fecha de 1914? Bueno, pues ellos
pretenden basar esa doctrina en Daniel capítulo 4, la profecía de las 70 semanas, que voy a explicar brevemente de forma sencilla para que hasta el atalayado o la atalayada más tonto, más estúpido, lo pueda entender. Por eso este ciclo de estudios se llama Estudios Sencillos para los falsos testigos de Jehová. En el año 2017, el 29 de agosto, escribí este documento que está publicado en mi sitio web y que en la descripción de este vídeo abajo, ahí vais a encontrar el enlace, titulado Respuesta doctrinal a todos los llamados testigos de Jehová. Pinchando aquí lo pueden descargar en formato de libro electrónico PDF. Todavía no se encuentra en audio, está en construcción, pero aquí, como podéis ver, hay un índice. Bueno, aquí tenéis dos debates, un debate que tuve el 21 de agosto y el 2 de septiembre de 2017 con un falso testigo de Jehová sobre este tema. Aquí les recomiendo que pinchen. Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Aquí vais a encontrar el índice del libro, prólogo. Jesús volverá del cielo con el mismo cuerpo que se fue. La parusía de Cristo será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes. En el tercer capítulo, cuando Jesús regresa a la tierra, se sentará en su propio trono glorioso, que es lo que estuvimos viendo ayer en el vídeo anterior. El mundo ya no me verá, palabras que dijo Jesús, el verdadero significado de estas palabras de Jesús, y no como las han pervertido, han malinterpretado estos falsos cristianos, estos falsos testigos de Jehová. Las nubes voladoras, aquí lo tenemos, las nubes voladoras mencionadas en la Biblia, naves voladoras, nubes voladoras procedentes del reino de los cielos, y por ejemplo en una de ellas, en forma de columna de nube, se desplazaba por el aire y fue guiando a Israel por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Esa era la famosa columna de nube, que de noche resplandecía y se convertía en una columna de fuego, y dentro de ella iba este señor Jehová, este ángel de Jehová, que también se llama Jehová. Era una nave voladora, algo visible, palpable, se podía ver con los ojos, ¿de acuerdo? No tiene que ver nada con algo invisible. Los seres humanos que vieron a Yahvé, es decir, a Jehová, una vez se lo llamo Yahvé, otra vez Jehová, porque como no sabemos exactamente cuál es la auténtica pronunciación del nombre del Dios de Israel, pues unos le llaman Yahvé, otros le llaman Jehová, otros le llaman Yahvé. Me da exactamente igual. En el futuro ya sabremos perfectamente cuál es la auténtica pronunciación del nombre del Dios de Israel. La profecía de los 7 tiempos, capítulo 7, que es la que voy a explicar, la que vamos a ver en este vídeo, y refutación de algunos argumentos de los falsos testigos de Jehová. Estos 8 capítulos les recomiendo, repito, que entren en ese enlace, en la descripción de este vídeo está, y lean este documento. Nos vamos a centrar en la profecía de los 7 tiempos, donde estos falsos ungidos de llamado cuerpo gobernante pretenden basar esa patraña de que en 1914 comenzó el reino de Dios en el cielo, según ellos. Jesús fue entronizado en el cielo y comenzó a reinar. Ya hemos visto en el vídeo anterior que eso es una mentira repugnante, es una mentira del diablo, es totalmente falso, porque esa entronización de Jesús va a ocurrir en el futuro, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, una tribulación que es evidente que todavía pues no ha terminado. No ha terminado esa tribulación. Por lo tanto, ¿cómo iba a comenzar a reinar Cristo en el cielo, ser entronizado en el cielo en el año 1914 si todavía no ha comenzado esa tribulación? O sea, es que están enfermos, lo digo, repito, son auténticos enfermitos mentales todos estos falsos cristianos que forman parte de esta organización satánica, fraudulenta, que se hacen llamar los testigos de Jehová. Bien, pues en este estudio de hoy, en esta explicación sencilla, aquí en Daniel capítulo 4 es donde pretenden basar toda la estructura doctrinal y cronológica de esta llamada organización de Jehová. Es el capítulo 4 de Daniel. Es un estudio que, bueno, no lo voy a leer completamente, evidentemente, porque es un poco largo. Les recomiendo a ustedes que lo lean tranquilamente. Solamente voy a hacer una especie de resumen. En este estudio de Daniel capítulo 4
Primero lo que hice es un análisis de la profecía de los 7 tiempos que realicé. En el apartado B, un análisis de la profecía de los 7 tiempos de Daniel 4, tomado de internet, un análisis muy bueno, muy importante, que se lo recomiendo. Y en el apartado C, análisis de la profecía de los 7 tiempos de Daniel 4, realizado por el erudito, un erudito bíblico, que creo que todavía vive, de aquí de España, que se llama Pedro de Felipe del Rey, que les recomiendo también que lean. No lo voy a leer aquí completamente, simplemente lo que vamos a hacer es un análisis sencillo de Daniel capítulo 4, la profecía de los 7 tiempos, para que vean cómo usted, si está viendo este vídeo y forma parte de esta organización, cómo le han engañado miserablemente con esa espantosa doctrina de demonios, que es una perversión, una falsificación completa de lo que viene escrito en Daniel capítulo 4. Lo que se enseña ahí no tiene que ver absolutamente nada con la realidad. Ahí no se habla por ninguna parte de una profecía sobre el reino de Dios, sobre el futuro. Bien, pues en este análisis de Daniel capítulo 4, lo que voy a leer, no voy a leer el capítulo entero del capítulo 4 de la profecía de los 7 tiempos. La versión que utilicé es la Reina Valera de 1960, la puede leer usted mismo. Daniel capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 37. Lo que sí voy a hacer es resaltar, aquí lo he subrayado, algunas cositas que vienen en esta profecía de la profecía de los 7 tiempos, que son fundamentales. Pongan mucha atención. Por ejemplo, si nos vamos al verso 16, Daniel 4:16. Su corazón de hombre será cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Cuando aquí cuando la Biblia habla de 7 tiempos, se refiere a 7 años. 7 años. ¿De acuerdo? No 2520 años, como dicen estos falsos cristianos, estos mamarrachos, estos sopladaitas que han pervertido la profecía de la profecía de los 7 tiempos. Se refiere a 7 años literales, y que fueron cumplidos solamente por el rey Nabucodonosor y por nadie más, como voy a demostrar en este estudio. Fíjese que dice: su corazón de hombre se ha cambiado, le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 años. Refiriéndose a quién? Al rey Nabucodonosor, que sufrió de una enfermedad. Su corazón de hombre fue cambiado y le fue dado un corazón de bestia, y pasaron sobre él 7 años, es decir, sobre él 7 tiempos, 7 años, eso es lo que significan los 7 tiempos. 7 años literales, no 2520 años, que quede claro. Y vamos a seguir leyendo sobre el árbol. Verso 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra. Y luego dice aquí, verso 22, vamos a ver lo que representa este árbol, porque los falsos testigos de Jehová, estos hijos del diablo, dicen que este árbol que crecía, dicen que representa al reino de Jehová, al reino de Dios. Fíjense cómo mienten, fíjense de forma tan sencilla como se destroza esa mentira de ellos, esa mentira de los falsos testigos de Jehová, de que ese árbol representa el reino de Dios. Vamos a ver lo que representa este árbol. Verso 22, aquí lo tienen. Mire, tú mismo eres. El árbol representaba al rey Nabucodonosor, no al reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Cómo destrozan, cómo falsifican estos hijos del diablo, estos falsos cristianos, la profecía de los 7 tiempos de Daniel capítulo 4. Ellos dicen que el árbol representa el reino de Dios. Y la misma profecía dice bien clarito que ese árbol representa o representaba al rey Nabucodonosor de Babilonia. ¿De acuerdo? Lo dice bien claro, verso 22. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Decir que este árbol representa el reino de Dios es una de las mayores babosadas, estupideces y mentiras del diablo de toda la historia, inventada
por esta organización satánica, absolutamente satánica, que son los falsos testigos de Jehová. Seguimos leyendo, ahora voy a subrayar, tengo aquí subrayado las partes más importantes. Está hablando de este rey de Nabucodonosor. Dice que sería mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Ya hemos visto que esos 7 tiempos serían 7 años, no 2520 años. 7 años, porque la profecía, repito, a ver si queda claro una vez por todas, solamente se refiere al rey Nabucodonosor. No existe ningún segundo cumplimiento de esta profecía, como enseñan los falsos testigos de Jehová. Solo se refiere al rey Nabucodonosor. Pasarían sobre él 7 años, evidentemente, no 2520 años, eso es estúpido. Nadie vive en la tierra 2520 años. 7 años. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. ¿Lo ve? Es una profecía que solo se refería al rey Nabucodonosor, a nadie más. Verso 25, 7 tiempos pasarían sobre él. Seguimos más adelante, verso 32, otra vez se vuelve a repetir, 7 tiempos pasarán sobre ti, es decir, sobre Nabucodonosor, como puede ver, no hay ningún segundo cumplimiento, solamente la profecía se refiere al rey Nabucodonosor. Luego dice el verso 37, ahora yo, está hablando Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Es decir, Nabucodonosor se arrepintió, creyó en la soberanía del Señor Jehová, y fue restablecido en el trono. Una profecía de Daniel 4, repito, que solamente la cumplió el rey Nabucodonosor. No es una profecía de doble cumplimiento que tenga que ver con el reino de Dios, con la venida del reino de Dios en el futuro. De ninguna manera. Solamente se refiere a Nabucodonosor. 7 años literales, que fueron los que pasaron sobre él, 7 tiempos, y observe que la mitad de esos 7 tiempos, ¿cuánto es la mitad de 7 tiempos? 3 tiempos y medio, ¿verdad? 3 años y medio, 3 tiempos y medio son mencionados en Daniel 7:25 y en Apocalipsis capítulo 12, verso 14. 3 tiempos y medio, es decir, 3 años y medio. Por lo tanto, si 3 tiempos y medio son 3 años y medio literales, no proféticos, sino literales, entonces 7 tiempos, ¿cuántos años literales son? 7 años, así de sencillo. 7 años literales que pasaron sobre Nabucodonosor. Esos 3 tiempos y medio, esos 3 años y medio, corresponden a los 42 meses mencionados en Apocalipsis, capítulo 13, verso 5, y que serán los 3 años y medio literales, 42 meses durante los cuales en el futuro va a reinar la bestia. La bestia va a gobernar durante 42 meses, que son 3 años y medio literales, 3 tiempos y medio. Por lo tanto, repito, ¿cuál es el doble? ¿Cuánto es el doble de 3 tiempos y medio? El doble son 7 tiempos, ¿verdad? Por lo tanto, esos 7 tiempos eran 7 años literales, no años proféticos. Años literales que se cumplieron solamente en el rey Nabucodonosor, en nadie más. En el futuro, durante esos 3 años y medio, esos 3 tiempos y medio, pues la bestia, dice el Apocalipsis, que va a hacer la guerra a los santos y los vencerá, como leemos aquí en Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Repito, si 3 tiempos y medio son 3 años y medio literales, entonces 7 tiempos es el doble, ¿verdad? 7 años literales. Sin embargo, estos falsos cristianos, los falsos ungidos de esta organización de Satanás, que se hacen llamar testigos de Jehová, pues se han convertido así, porque les ha dado la gana, por arte de lo que han convertido esos 7 años, es decir, esos 7 tiempos, en 2520 años. Y así es como ellos pretenden llegar a la fecha clave de 1914. Le suman 2520 años, dicen ellos, y llega a 1914, lo cual es falso, es mentira, faltan 20 años, porque realmente la ciudad de Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor en el año 587, no en el año 607 a.C.
586 o 587 antes de Cristo. Esto cualquiera lo puede leer en internet, lo saben todos los judíos, está comprobado totalmente, astronómicamente, que fue en el año 587 antes de Cristo la destrucción de Jerusalén. No en el año 607, como enseñan estos falsos testigos de Jehová. Entonces pretenden llegar a esa fecha de 1914, cuando según ellos Jesús fue entronizado en el cielo y comenzó a gobernar. Ya hemos visto ayer en el primer vídeo que eso es mentira, jamás se cumplió, ninguna entronización de Jesús ocurrió en el cielo en el año 1914. Los miembros de esta organización falsaria pues comienzan a contar esos 2520 años desde el año 607 antes de Cristo. 607, cuando según ellos Jerusalén y el templo fueron destruidos por el rey Nabucodonosor, el rey babilónico Nabucodonosor. Y entonces, partiendo de esa fecha del 607 antes de Cristo, le suman 2520 años y les lleva al año 1914, cuando según ellos, repito, ocurrió la parusía de Cristo. Jesús comenzó a reinar ahí entronizado en el cielo en 1914. Sin embargo, como vamos a ver, como voy a demostrar en este vídeo, Daniel 4 no menciona por ninguna parte ningún periodo de 2520 años. Además, la destrucción de Jerusalén y el templo por los babilonios, por Nabucodonosor, no sucedió en el 607 a.C., sino en el año 586. Unos dicen 586, otros 587. Corroborado además por todos los historiadores eruditos en cronología bíblica, sean judíos, sean gentiles, año 586, no el 607, como dicen estos farsantes, estos hijos del diablo que se hacen llamar los testigos de Jehová. La fecha del 607, pues sencillamente es una fecha falsa, inventada por estos falsos ungidos, por estos falsos testigos de Jehová, y absolutamente nadie la enseña, solamente ellos. Nadie da la fecha del 607 a.C. para la destrucción de Jerusalén. Dan la fecha todos los historiadores del 586 a.C. Pero no solamente eso, los que más saben de este tema de la destrucción de Jerusalén por los babilonios son ¿quiénes? A ver, ¿quiénes? Evidentemente los judíos, ¿verdad? Que conocen muy bien la historia de su propia nación, de la nación de Israel. Y ellos enseñan bien clarito que la destrucción de Jerusalén y el templo por parte de Babilonia, de Nabucodonosor, ocurrió en el año 586 a.C., no en el 607 a.C. Repito, solamente hay un grupo, una secta diabólica totalmente que da la fecha falsa del 607 a.C. y es esta organización mentirosa de endemoniados, porque tan endemoniados, por lo menos los falsos ungidos de esa organización, los de amado cuerpo gobernante están endemoniados y además son enfermos mentales, son los únicos que dan la fecha del 607 a.C. Según los judíos, según los gentiles, todos los eruditos en cronología, en la historia de Israel, ocurrió en el año 586 a.C. Este cuerpo de gobernante que dirigen pues aproximadamente a 8 millones de descerebrados que forman parte de esta secta diabólica, pues pretenden saber más que los eruditos judíos respecto a la fecha real de la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. Sin embargo, como vamos a ver, ese llamado cuerpo gobernante que controla esa organización satánica no son más que un grupo de lobos disfrazados de corderos, ignorantes y manipuladores tanto de la Biblia como de la cronología y de la historia. Lobos disfrazados de cordero, eso es lo que son los dirigentes de esta secta diabólica llamados los testigos de Jehová. Lobos rapaces, como ya nos previno Jesús, que vendrían a nosotros disfrazados de corderos. Es decir, con una apariencia de amabilidad, con una apariencia de buenas personas, con apariencia de cristianos, para poder engañar con sus espantosas doctrinas de demonios. Estos se han inventado una regla. Este falso cuerpo gobernante de hijos del diablo que lideran esta religión satánica, se han inventado una regla general del día por año. Día por año, es decir, según estos farsantes del cuerpo gobernante que han engañado a millones de descerebrados de la secta, en la Biblia
según ellos, un día representa un año. Un día, según ellos, representa un año. Por lo tanto, como 7 años son 2.520 días, los 2.520 días mencionados ahí en Daniel capítulo 4, que ya hemos visto, ellos dicen que esos 2.520 días tienen que ser, porque a ellos les da la gana, 2.520 años. Miren, vamos a ver los pasajes bíblicos donde estos farsantes, estos falsos testigos de Jehová, estos analfabetos, pretenden basar esa estúpida regla inventada por ellos de un día por año, o de un año por día. Ellos citan los siguientes pasajes que voy a leer. Aquí se encuentra el primero que voy a leer, Números capítulo 14, versos 32 al 34. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Esto lo leemos, repito, en Números capítulo 14. El otro pasaje donde pretenden basar esa patraña, esa regla del día por año, es Ezequiel capítulo 4, versos 4 al 6, que dice: y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, los 390 días, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez. Y llevarás la maldad de la casa de Israel 40 días, día por año. Día por año te lo he dado. Mire, como puede ver, eso del día por año no es ninguna regla bíblica. No lo es. Sencillamente, esos dos pasajes que he leído hablan de dos situaciones concretas donde cada día sí que representaba un año. No es una regla, repito, eran dos situaciones concretas dentro del pueblo de Israel. El primer pasaje se refiere al pueblo de Israel rebelde, el cual fue castigado por Dios para que vengaran, para que vagaran perdidos 40 años por el desierto. Un grupo de ellos, de estos israelitas, entraron en la tierra prometida para reconocerla, para verla, y estuvieron ahí durante 40 días. Y estos hijos, esos hijos israelitas, llevarían las iniquidades de sus padres durante 40 años, un año por cada día. Y en el segundo pasaje de Ezequiel, que he leído, Ezequiel 4, verso 4, se refiere solamente al profeta Ezequiel, nada más que a él, el cual se acostó sobre su lado derecho 40 días, día por año, pero Dios le pidió eso únicamente al profeta Ezequiel, a nadie más. No es ninguna regla bíblica. ¿Queda clarito? Esto era solamente para Ezequiel. De ninguna manera el día por año es una regla general que se debe aplicar cada vez que en la Biblia se mencionan años. Es lógico. Ya que si eso fuera así, entonces cada vez que en la Biblia aparece alguna cifra de años, pues tendríamos que aplicar la supuesta regla del día por año. Por ejemplo, los 12 años de Jesús mencionados en Lucas 2:42 tendrían que ser también 4.320 años, día por año, porque ahí se mencionan 12 años, Jesús tenía 12 años. Entonces, ¿qué tenía? 4.320 años Jesús. Es ridículo. Por lo tanto, la frase día por año no es una regla profética general en la Biblia, sino simplemente es una frase simbólica aplicado solamente a dos pasajes de la Biblia, que son el pasaje de Números, que ya he leído, y el pasaje de Ezequiel. Cualquiera en su sano juicio que lea Daniel capítulo 4, pues podrá ver que esos 7 tiempos se aplicaban solamente al rey Nabucodonosor, como ya he demostrado cuando he leído esos pasajes. Solamente a ese rey, a nadie más. El pasaje lo dice bien clarito y repetidamente: 7 tiempos pasarán sobre ti, Nabucodonosor.
es una profecía dirigida solamente a él, no tiene ningún doble cumplimiento por ninguna parte. Es decir, esos 7 tiempos fueron los 7 años durante los cuales Dios castigó a Nabucodonosor con una enfermedad mental que le duró 7 años, 7 tiempos. Ninguna cifra de 2520 años es mencionada en este pasaje de Daniel capítulo 4. Ninguna. Esos 2520 años es un burdo invento amañado por estos falsos ungidos, por estos enviados de Satanás, estos falsos pastores, falsos ministros de Cristo, de esta organización satánica. ¿Para qué? Para engañar a la gente con una doctrina repugnante y totalmente diabólica, como es la de la supuesta presencia parusía de Cristo en 1914, cuando según ellos Jesús fue entronizado en el cielo y comenzó a reinar. Una doctrina, repito, que ya en el anterior vídeo ha quedado totalmente destrozada con la Biblia. Este cuerpo gobernante de los falsos testigos de Jehová son, fíjense, tan estúpidos, son tan descerebrados que enseñan la burrada de que ese árbol gigante, mencionado ahí en Daniel capítulo 4, que creció tanto, representa el reinado de Jehová, dicen ellos. El reinado de Jehová en la tierra. Sin embargo, el pasaje bíblico, como ya lo he demostrado hace unos minutos, dice bien clarito que representa lo que representa ese árbol. Ya lo leí, Daniel 4, versos 20 al 22, lo voy a volver a leer. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo, tú mismo eres. Tú mismo eres, Nabucodonosor. No es el reino de Jehová en la tierra. ¿Se dan cuenta cómo esta pandilla de hijos de Satanás han destrozado completamente el cerebro de millones de falsos testigos de Jehová que son esclavos de ese cuerpo gobernante? ¿Cómo se puede decir una mentira tan grande como esa de decir que ese árbol que creció se refiere al reino de Jehová en la tierra? Si dice bien clarito el pasaje que representa al rey Nabucodonosor. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Hasta un nene, fíjese, un niño de 6 o 7 años entiende este pasaje de Daniel 4 que acabo de leer. El árbol cortado representaba al propio rey Nabucodonosor y de ninguna manera se refiere al reinado de Jehová en la tierra. O sea, solo un tarado mental, un enfermo mental, como son los atalayados, un embustero patológico puede enseñar esa patraña de que ese árbol gigante cortado representaba el reino de Jehová en la tierra. Es increíble que estos falsos ungidos del cuerpo gobernante hayan podido engañar a millones de falsos testigos de Jehová con esa patraña. ¿Cómo les han podido engañar diciendo semejante falsedad, que es todo lo contrario de lo que dice el texto de Daniel 4? Es increíble cómo estos embusteros les han destrozado completamente el cerebro. Y sencillamente lo han hecho, ¿por qué? Porque estos falsos ungidos enseñan esa patraña, contrario totalmente a lo que dice la Biblia. Pues sencillamente lo han hecho pues para explotar a millones, enriquecerse ellos mismos y vivir a cuerpo de rey, que es lo que hace esta pandilla de embusteros, de hijos del diablo, que es el llamado cuerpo de gobernante de esta organización, que viven a cuerpo de rey a costa de tu trabajo, de tu dinero y de tu tiempo. ¡Imbécil! ¡Idiota! Que te han explotado, te están explotando, trabajando para un grupo, para una pandilla de farsantes que han destrozado completamente lo que dice bien clarito, lo han pervertido completamente lo que dice Daniel capítulo 4 sobre la profecía de los 7 tiempos. Aquí, como podéis ver, hice un análisis de los 7 tiempos de Daniel capítulo 4, tomado de internet, es un estudio bíblico magnífico. 1914, el engaño de los testigos, 2520 días, esto ya lo voy a dejar para que lo lean ustedes. Errores de esa interpretación dada por los falsos testigos de Jehová, ahí está todo explicado. Entonces, en definitiva, y para terminar este sencillo vídeo y este breve vídeo, es que Daniel capítulo 4, cuando habla de esa profecía de los 7 tiempos, únicamente la cumplió el rey Nabucodonosor. Era una profecía solamente para él y no tiene en absoluto ningún doble cumplimiento
y no tiene que ver absolutamente nada con ningún reino de Jehová aquí en la tierra. Esos 7 tiempos, esos 7 años literales pasaron solamente sobre el rey Nabucodonosor, y el árbol que creció mucho, representaba únicamente al rey Nabucodonosor y no a ningún reino de Jehová en la tierra, con lo cual, al no tener ningún doble cumplimiento esa profecía de los 7 tiempos de Daniel capítulo 4, por lo tanto, no existe en la Biblia ninguna profecía que lleve al año 1914. Y luego, para remate, se inventaron la fecha del 607 a.C. para la destrucción de Jerusalén y el templo, por parte de Nabucodonosor. Una patraña, una mentira asquerosa y del diablo, que solamente la enseña esta organización repugnante y diabólica. Solo ellos fue los que se inventaron la fecha del 607 a.C. Porque Jerusalén y el templo fue destruido en el año 586 o 587 por Nabucodonosor. Esto lo saben todos los historiadores, vienen todos los libros de historia, lo enseñan los eruditos judíos, los expertos, todos los expertos en cronología bíblica. Año 586, no 607 a.C. Una fecha falsa, repito, la del 607, inventada por estos falsos ungidos, por estos hijos del diablo, para falsificar la tremenda profecía de Daniel capítulo 4, que, repito, solamente se refiere al rey Nabucodonosor y no tiene en absoluto ningún segundo cumplimiento. Esos 7 tiempos eran sencillamente 7 años literales que pasaron sobre el rey Nabucodonosor. No tiene que ver absolutamente nada con ningún periodo profético de 2520 años. Les recomiendo que lean también esta parte, el análisis de la profecía de los 7 tiempos de Daniel 4, que realizó este erudito bíblico llamado Pedro de Felipe del Rey. Aquí la encuentran también para que lean el documento enterito, que es extremadamente importante, para que vean cómo les han engañado con esa patraña de los 2520 años que han sacado, se han inventado y que no aparecen por ninguna parte en la profecía de los 7 tiempos de Daniel, capítulo 4. Es simplemente una pura invención de esta organización satánica, de esta organización perversa y de farsantes que controlan pues a 7 o a 8 millones de auténticos descerebrados que le siguen fanáticamente, que se han tragado esa doctrina de demonios de que Cristo fue entronizado en el cielo en el año 1914 y comenzó a reinar. Ya estuve demostrando en el anterior vídeo cómo Jesús va a ser entronizado en su propio trono y comenzará a gobernar, a reinar sobre las naciones de la tierra, cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Una tribulación de aquellos días que evidentemente todavía no ha venido, no se ha cumplido, por lo tanto enseñar que esa entronización de Cristo en el cielo para comenzar a reinar ocurrió en el año 1914, repito, es la mayor patraña, la mayor doctrina de demonios, la más peligrosa, la más diabólica, enseñada por esta organización satánica, falsaria, anticristiana, que se hacen llamar los testigos de Jehová. En fin, para más información la tienen aquí en la descripción del vídeo. Lean este documento y les recomiendo que salgan, que huyan cuanto antes de esta organización fraudulenta, falsaria, de los llamados testigos de Jehová. Por supuesto, cuando salgan de ella no se hagan católicos, o sea, no sacan de la boca del lobo para meterse en la boca del oso. No salgan de una religión falsa, diabólica, como es la de los falsos testigos de Jehová, para hacerse católicos, que es la iglesia de Satanás en la tierra, la iglesia católica. Y tampoco se hagan evangélicos, se hagan evangelocos, que enseñan prácticamente las mismas doctrinas de demonios que enseña la iglesia católica romana. Tampoco, por supuesto, se hagan miembros de esta organización diabólica fraudulenta que se hacen llamar los mormones, los santos de los últimos días, los mormonoides, como yo lo llamo, ni tampoco de esta otra secta diabólica que se hacen llamar los adventistas del séptimo día. Sencillamente, salgan de esta organización satánica, que son los mal llamados testigos de Jehová, y reúnanse con otros hermanos en la verdadera doctrina, aunque sea por internet, por Telegram,
reúnanse con ellos para estudiar las Sagradas Escrituras. No hace falta, repito, que se hagan miembros de ninguna de estas iglesias falsas, apóstatas, que enseñan espantosas doctrinas de demonios. No se hagan miembros, repito, de ningún sistema iglesiero apóstata. Pues hasta aquí el vídeo. Os ha hablado Tito Martínez, teólogo bíblico y no teísta, y si alguien quiere contactar conmigo, pues ahí en la descripción del vídeo aparece mi dirección, bueno, aparece mi número de teléfono, mi sitio web y por supuesto este importantísimo documento, respuesta doctrinal a todos los llamados testigos de Jehová.